No he grabado la exposición del primer grupo, pero la exposición de acá sí va a estar grabada. Listo, doctor. Entonces, como resumen de la semana pasada y nuevamente para acordarnos, y ustedes, ahorita una colega, una residente, habló acerca de infecciones primarias, secundarias y persistentes. Y es de la clasificación mundialmente conocida de los tres tipos de infecciones interradiculares. Hay también un tipo de infección llamado extraradicular, cuando el biofil se ubica por fuera, y lo vamos a ver más adelante. Y después lo vamos a conversar muy bien y detalladamente de eso. Ahora, cuando los conductos están abiertos versus conductos cerrados, se sabe por estudios de Sandwich. ¿Okay? Sandwich es un microbiólogo, odontólogo, endodoncista sueco de la Universidad de Umea. Él hacía estudios microbiológicos y él encontró que en los canales o conductos abiertos vamos a encontrar anaerobios facultativos. Y es razonable pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tengo un canal abierto, vamos a tener bacterias que pueden respirar oxígeno y las que no pueden. Entonces vamos a tener facultativos, ¿verdad? Pero recuerden, facultativos en el tercio coronal. Más apical, es muy probable que Doctor, cambie las condiciones, ¿no? disculpa que le interrumpa. ¿Sí, doctor? ¿Es mi audio o es el audio? Porque se escucha bien bajo. A ver, quiero ver. Señores, ustedes me van a ayudar todo lo que están ustedes ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha bien, doctor. doctor. Sí se escucha ¿Se escucha bien. bien? Entonces, es su audio, doctor. Ok, entonces, les comentaba, él encontró que en los canales abiertos, en el tercio coronal va a haber bacterias anaeróbicas facultativas, ¿ok? Y en el tercio más apical vamos a encontrar estrictas. Pero en canales cerrados vamos a encontrar básicamente anaeróbicas. Y es lógico, no es razonable pensar eso. Todo está cerrado, no hay oxígeno. Pero estas son las que ocasionan más dolor. Las que ocasionan más dolor son las anaeróbicas. Entonces, por ahí en una pregunta de examen puede ir, diga usted qué tipo de clasificación según la respiración son bacterias que generan más dolor. Puedo poner facultativas, anaeróbicas facultativas, anaeróbicas estrictas, aeróbicas. Ninguna de las anteriores. Ah, ok, doctor, anaeróbicas. ¿Listo? Acuérdense eso. Otra cosa, los microorganismos, recuerden que están unidos y formando un biofil bacteriano, un biofil, una congregación, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en esa unión de microorganismos, ellas están interactuando. Por ejemplo, las bacterias Porphyromonas y Prevotella, que la habíamos conversado la semana pasada, que pertenecían años atrás a un grupo grande llamado negropigmentadas, bacteroides negros pigmentadas, hoy se le conoce ya como Prevotella y Porphyromonas, ellas tienen asociaciones. Claro, porque si en un momento ellas fueron juntadas en un solo grupo de bacterias, era porque estaban asociadas, ¿verdad? Ahora, por temas didácticos, por temas de nutrición o por temas de otros índoles de interacción, ¿no? Con enzimas, con proteínas, con azúcares, los dividieron y formaron prebotelas y porfiromonas. Pero miren, ellas producen lo que ustedes pueden ver, fiebre, citotoxicidad y coagulación sanguínea. Vamos a verlos acá. Un ratito. Por ejemplo, Pectostreptococcus y Eubacterium, que son bacterias también asociadas a infecciones primarias, van a producir síntomas agudos de dolor, ¿no? Periapical. Entonces, vamos acá, voy a reducir acá el tamaño de esto, por favor. Solamente quiero verme yo, o quien esté presente. Listo. Y vamos a tener también microorganismos como, eh, disculpen, ¿qué pasó? Ahí está nuevamente. Prevotella, ¿no? Y Prevotella micros van a generar aumento de volumen y dolor. Entonces, deben conocer ustedes y saber que las bacterias todas están asociadas y esas asociaciones van a generar un aumento de una característica clínica. Todas generan eso, pero en particular algunas de ellas, ¿no? Prevotella porphyromonas, Pectostreptococcus, Eubacterium, P. micros o Prevotella van a generar un aumento de volumen o dolor. Ahora, miren, esto es interesante que ustedes puedan entender acá y puedan también aprenderlo. Recuerden que yo les comentaba que las bacterias tienen capacidad de metabolizar azúcares y proteínas, también sangre, ¿no? Que van a encontrar alguna vitamina K, hemina. Ahora, cuando metabolizan proteínas, ellos van a utilizar dos o tres tipos, perdón, de aminoácidos. Ácido glutámico, aspartico y triptófano. Esos tres tipos de aminoácidos vienen por la sangre. Vienen junto al plasma.
Entonces, cuando tenemos una abertura del endotelio capilar, de un vaso sanguíneo, el endotelio abre, va a salir glóbulos blancos, va a salir plasma y el plasma va a venir acompañado de aminoácidos. Estos aminoácidos son alimentos, son nutrientes importantes para algunos tipos de microorganismos. Y ustedes lo pueden ver ahí. Fusobacterium, Prevotella y Porphyromonas ya gustan de utilizar ácido glutámico aspartico. Entonces, pero una de ellas es, come azúcares, sí, ajá. No quiere decir que esta bacteria, si no tiene uno, va a consumir. Tiene predilección por un grupo en específico, ¿no? De carbohidratos, pero también puede consumir un tipo determinado de aminoácidos. Pero se le considera por lo que come humano. Como por ejemplo, acá en Perú, la gente come mucho pollo a la brasa, ¿no? Pero no quiere decir que solamente va a comer pollo, puede comer carne, algo así, ¿no? Pero dicen, la población peruana en general consume más pollo a la brasa, algo así. Y otros microorganismos, por ejemplo, porfiromonas, nuevamente, también consume triptófano. Ahora, recuerden que todos estos estudios, recuerden, estudios siempre, como les comentaba en un inicio, si no se los comenté, tómelo como un consejo para todo, para toda su vida, en la parte académica. Todo lo que ustedes aprenden, no lo tomen como un 100% de verdad. Todo modifica, todo cambia, todo varía. Lo que es una verdad, mañana es una mentira. Siempre hay una evidencia, sí, pero quien lo hizo tiende a equivocarse, ¿verdad? Y esa evidencia que hoy es buena, probablemente en 4 o 5 años va a salir una evidencia que te dice que no. Eso se modificó y sabe que hoy porfinomón no es triptófano, solamente ácido glutámico y aspartato. Pero mientras no haya, se toma lo que ya existe en la literatura, porque esta literatura ha sido estudiada, ha sido testada, ha sido analizada y publicada. Y ese proceso de publicación ha habido personas que han revisado eso, que conocen del tema y que han aceptado ese conocimiento, ¿me entiendes? Entonces, pero siempre tómenlo como un conocimiento, 90% cierto y un 10% duden, lean más, busquen. Si mañana usted me dice, doctor, miren, encontré este artículo del 2023 y dice que todos consumen triptófano, excelente, ¿no? Excelente, modificó. Que siempre tengan cuidado, en las ciencias de salud todo se modifica, nada es cierto. Bueno, nada no es cierto, pero no es fijo, es movible. Tengan siempre ese cuidado. Pero por el momento se acepta esto de acá. Ok, miren, algo interesante. El triptófano, que es un aminoácido, las bacterias no lo comen como triptófano. Ellas cortan, destruyen, lo catabolizan y producen indol. Y eso, lo que ellas se nutren es del indol. Y por eso también se le conocen como indol dependientes. Entonces yo puedo poner en la pregunta de un examen, díganme ustedes, ¿cuál es el microorganismo indol dependiente? ¿Y ese indol de dónde proviene? Del triptófano. Y los indol dependientes, un ejemplo, pueden poner actinomyces. Y se acabó. Listo. Ahora, el ácido glutámico y aspartico, ¿no? ¿Qué microorganismos tienen predilección según un artículo tal? Ok, pongo para tal. Y ahora, cuando estas bacterias consumen ácido glutámico y aspartico, ellas como desecho van a producir amoníaco, ácidos orgánicos. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el metabolismo de algún grupo de microorganismos que consumen aminoácidos o proteínas. Y son las bacterias también, doctores, que van a generar algún tipo de, que viven asociados más en el tercio apical, porque ahí se encuentran más cerca estos tipos de aminoácidos, porque hay un proceso inflamatorio. Por ejemplo, actinomyces, logran ver ahí en el cuadrito, actinomyces. Esta bacteria es una bacteria encontrada en infecciones primarias, pero también se le asocia a infecciones persistentes, extrarradiculares. Y si es extrarradicular, ahí no va a encontrar azúcar. Así el paciente tenga diabetes, igual no va a encontrar azúcar, ¿no? ¿No? Entonces, va a encontrar exudado, purulento, y va a encontrar exudado el exudado es sinónimo de plasma, va a encontrar igual con aminoácidos, en este caso triptófano. Por eso ella puede vivir tranquila en el periápice, en la zona externa, a nivel del cemento, ¿ok? Entonces, es importante asociar esto. Ahora, importante, recuerda que habíamos hablado que los gran negativos y gran positivos tienen toxinas, ¿ok? Sí. ¿Quién tenía LPS? ¿Se recuerdan? ¿Hay alguien que pueda ahí alzar la mano y decir, doctor, yo? ¿Recuerdan? Sí, pueden abrir su audio, doctora Jocelyn. Gran negativa. Ya, ok, excelente. LPS, ¿y cómo? ¿Y el nombre correcto cuál es? El LPS es la abreviatura, pero ¿cuál es el nombre? Lipopolisacáridos. Excelente. Pueden ser preguntas también que pueden venir. Ok, dígame cuál es el LPS, lipopolisacárido, y el otro ácido lipotecoico. ¿De qué tipo de microorganismo
se le asocia. Es endoexotoxina. LPS es endotoxina. Está pegada a la gram negativa. No los bota, no los esparce, no los desparrama por ahí, por el tejido. No, está pegada. Cuando ella muere, recién ese LPS sale y sigue generando problemas. Justo, déjeme explicarle algo interesante. Ya, antes que me olvide, porque me puedo olvidar. En el LPS hay un estudio hecho por el profesor Tanamaru, de acá de la Universidad de Araraquara. Él evaluó dos cosas importantes. Utilizó bacterias, miren, bacterias y solo LPS. ¿Ok? Agarró dientes humanos, ¿ok? No fueron dientes, fueron animales, déjame acordar. Fueron en animales, en ratas. Y él dentro del diente de rata metió LPS, solo LPS, ¿eh? No bacterias, LPS. Y en otro grupo metió bacterias. Hizo irrigación con hipoclorito, ¿ok? Hipoclorito y obturó. ¿Y qué se dio cuenta? Que las bacterias, que los dientes que fueron irrigados con hipoclorito, donde habían bacterias, comenzó a haber un proceso de cicatrización del tejido periapical, no generó ninguna respuesta inmune. O si fue mínima. Pero en los dientes donde había LPS solo, la respuesta inmune fue muy fuerte. Y el tratamiento de conducto con un cloro no fue suficiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo tengo una bacteria, una gram negativa, y esta tiene LPS, tú la matas, los LPS continúan haciendo un proceso inflamatorio todavía. Es necesario inactivar el LPS. ¿Y quién inactiva el LPS? El hidróxido de calcio. Por eso es una razón por lo cual los dientes con necrosis, después de hacer tu irrigación con cloro, debes utilizar hidróxido de calcio. Es un fundamento. Nosotros sabemos que se hace porque todos aprendimos, pero el fundamento, uno de los muchos, es porque quien inactiva el LPS es el hidróxido de calcio. El cloro no lo inactiva. ¿Ok? Este es un dato muy interesante para que ustedes justifiquen la utilización del LPS. Yo voy a buscar ese artículo, ya, y se los comparto por el WhatsApp para cuando ustedes hagan una exposición y pongan medicación de hidróxido de calcio justificativa. ¿Por qué? El estudio de Tanamaru encontró esto. Encontró que el LPS es una endotoxina que es independiente a vida o muerte de una bacteria. Puede actuar independientemente y puede generar un daño. ¿Ok? Porque siempre cuando ustedes se pongan y hagan sus casos clínicos en la universidad, siempre pongan su fundamento. ¿Por qué utilicé lima recíproco? ¿Por qué utilicé aguja con salida lateral o apical? ¿Por qué utilicé hidróxido de calcio una semana? ¿Por qué lo utilicé 2? ¿Por qué te lo utilicé 3? ¿Por qué lo utilicé con agua destilada? ¿Por qué lo utilicé con propilenglicol? ¿Por qué lo utilicé con clorhexidina? Entonces, todo lo que ustedes hacen, ya ustedes a partir de una especialidad ya no son mecánicos. Ustedes son personas que tienen que... Todo lo que hacen es basado en ciencia. Entonces, un punto importante es la inactivación del LPS que no lo hace el cloro. Bueno, lo va a disolver, no gran parte, pero lo que queda está activo. En cambio, el hidróxido de calcio lo inactiva y ya no va a generar ninguna respuesta inmunológica a nivel apical. Entonces, el LPS es importante inactivarlo, es una endotoxina de los gram negativas, y el ácido lipoteicoico es una exotoxina de las gram positivas. Quiere decir que ella las va a botar. Entonces, cuando ella las bota, o el LPS, cuando está en el tejido conectivo, se va a formar una reacción ¿cómo se llama esto? De respuesta inmune, ¿no? Que va a ser una noxa o una sustancia que genera daño, en este caso la endotoxina, y el sistema inmune que lo va a detectar, como pueden ver ahí en esa imagen. ¿Logran ver? Esa es la membrana citoplasmática, y ustedes van a ver CD14, que es un receptor de membrana. Ese receptor de membrana tiene la capacidad de reconocer a los LPS. También hay otros receptores de señuelo, que son llamados también TOLC. Ustedes por ahí una vez han leído TOLC. TOLC es señuelo. ¿Ok? O receptores de citocinas, como pueden ver ahí. Todos esos receptores o receptores fagocíticos tienen la capacidad de detectar una sustancia extraña o detectar una citocina. ¿Qué es una citocina, doctor? Son sustancias químicas que producen las bacterias, las células, y permiten comunicación entre ellas. Como por ejemplo, tú a sus hijos o su mamá le dice, tráeme eso. Ok, esa voz que tenemos nosotros, que es la vibración de las ondas sonoras, es la comunicación entre nosotros. La comunicación entre ellas son las citocinas. Le dice, ok, mira, odontoblasto, produce mayor cantidad de tal factor.
No, odontoblasto, reduce la cantidad de factor de necrosis de transformación. No, odontoblasto, aumenta la producción endotelial venosa. No, odontoblasto, reduce la formación de factor tumoral. Y esa es la comunicación. Entonces, cuando tengo una célula, ya sea odontoblasto, neutrófilo, macrófago, ella al reseccionar una citosina, como pueden ver ahí en la imagen, ella va a saber y conocer que necesita producir más o detener su producción. ¿Ok? Y de esa forma se van a producir dos tipos de sustancias, proinflamatorias y antiinflamatorias, como pueden ver ahí. Las proinflamatorias está el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 8 y 12. Recuerden, eso es importantísimo, ¿eh? Porque eso siempre cae en una pregunta de examen. Entonces, proinflamatorios y antiinflamatorios, interleuquina 4, 10 y 13. O sea, ¿qué quiere decir? Que la célula del cuerpo humano envuelta en el proceso inflamatorio puede producir también sustancias antiinflamatorias. Entonces puede generar también reducción del dolor. ¿Ok? Entonces eso queda importante. Receptores de señuelo, receptores CD14, receptores de citocinas y receptores fagocíticos. ¿Ok? 4 tipos de receptores que vamos, lo más importante. Y otros más, también receptores acoplados a proteína G, pero esos no lo estudiamos todavía. Vamos a encontrar sentados en los 4. CD14, de señuelo o TOLC, de citocinas y fagocítico. ¿Ok? ¿El fagocítico qué hace? Fagocita, pues, ¿no? Detecta una bacteria, se la come. Lo generalmente lo hace el neutrófilo. Ahora, el neutrófilo fagocita bacterias de su tamaño. O sea, si el neutrófilo mide una micra, va a comer bacterias de una micra o menos a una micra. Doctor, y si la bacteria mide 3, 4 micras, para eso viene el neutrófilo, el macrófago, perdón. El monocito que está en la sangre sale, entra a la zona de infección, y él comienza a fagocitar. ¿Ok? Entonces es importantísimo que sepan eso. Mira, vamos a ver un efecto del ácido lipoteicoico, LTA, un proceso inflamatorio. No se me duerman, doctores, no se me duerman. ¿Eh? El ácido lipoteicoico, que es una exotoxina de los gram positivos, cuando entra en contacto con el odontoblasto, ¿ok? El odontoblasto va a tener receptores. Y al tener receptores, el odontoblasto va a saber qué hacer ante la presencia de una toxina. ¿Y qué pasa? Cuando entra en contacto el odontoblasto con, con ácido lipoteicoico, va a producir, o va a reducir, perdón, la formación del factor de crecimiento tumoral B. Es uno de los muchos factores que existen que se comunican entre microorganismos y células. Y esto va a ocasionar dos cosas importantes. Miren, va a producir calcificaciones a nivel de toda la pieza dentaria, coronal, cervical, medio, apical, la raíz, y va a producir también respuesta inmune. ¿Ok? Entonces, miren, ácido lipoico en contacto con el odontoblasto, le va a decir, oye, odontoblasto, yo estoy acá, mira, llegué, ¿qué vas a hacer contra mí? Ah, ok, si estás acá, yo voy a generar respuesta inmune. ¿Y qué es la respuesta inmune? Va a producir otras citoquinas para llamar a neutrófilos macrófagos y también se va a comenzar a producir calcificaciones como un mecanismo de encapsulamiento, de encerrar ese proceso infeccioso. Por eso ustedes van a encontrar muchos de esos calcificaciones pulpares en un tratamiento canal. Y que es básicamente un proceso de respuesta inflamatoria que estuvo asociado a los odontoblastos. ¿Ok? Ahora, el ácido lipoteicoico va a entrar en contacto con ¿qué, doctores? Nuevamente con el odontoblasto y también va a producir otro efecto, el aumento de ¿qué? ¿Cómo se llama ese factor, doctores? ¿Alguien se conoce? ¿Sabe? No lo busquen en Google, por favor, así sinceramente. ¿Cómo se llama ese factor? BEGF. ¿Te recuerdan? ¿Te recuerdan a alguien ahí? Mariela, Nicolás, Carolina, Jocelyn, Yasmín, Carla, Josué, Antonio, Marían. 1, 2, 3. Doctor, ponga su nombre, por favor, que dice 1, 2, 3. Geraldine, Doctor, disculpe, Bayolet, Valeria. sí, no puedo poner mi nombre, no sé, está fallando mi cámara, pero Ah, ya, tranquila, tranquila. No lo puede poner, igual ponga su asistencia, por favor, ya, para saber quién. Iván de la Cruz Mendoza, por favor, uno, Puede apagar su micrófono. Gracias. Ok, entonces, esto se llama el factor, por la F final. Vamos a avanzarlo. Pero me dan un minuto, ¿ya? Me dan un minutito. Voy a interrumpir. Tengo que... No, doctor, ya. Tengo que ponerlas... Un minuto, doctores. Acá tengo que hacer algo importante acá en la página.
Me dan un minuto. Un minutito, por favor. Un segundo, un segundo. Ahora sí. Nuevamente comparto. Ok, continuamos. Cualquier duda, hágamela saber. Pregunta, indicación, cosas que ustedes sepan diferente. Ok, el BEGF significa, por sus siglas en inglés, factor de crecimiento endotelial venoso. Entonces el odontoblasto, al saber que hay el ácido lipoteicoico. Ahora recuerden, ¿qué es el ácido lipoteicoico? Es una exotoxina ¿de quién? De un gran positivo. Y recuerden, ¿cuál era la función de los gran positivos? Bueno, doctor, generar un proceso inflamatorio, sí. Pero en una caries, la mayoría son gran positivos. Recuerden, el lactobacillus, Streptococcus mutans, Sobrinus. Entonces se dan cuenta que el odontoblasto, cuando está en contacto con una caries, ya comienza a producir esto. Se dan cuenta que ya el odontoblasto, cuando entra en contacto con la lesión cariosa, o muy cerca, comienza a producir esto, por lo mismo que el ácido lipoteico son de los gran positivos. Entonces, al producir factor de crecimiento endotelial venoso, ¿qué se va a dar en el tejido pulpar? Doctores, esto, una hiperemia, aumento de la cantidad de vasos sanguíneos, porque el cuerpo, el odontoblasto, sabe que necesita sistema de defensa, necesita neutrófilos para combatir. Entonces va a producir muchos odontoblastos, perdón, vasos sanguíneos para que haya mayor cantidad de defensa. Pero ¿qué pasa en una pulpa? En la pulpa, que es una cavidad, que está en una cavidad cerrada, genera inflamación. Y esa inflamación en paredes cerradas va a generar dolor, presión y necrosis. Entonces, en cualquier parte del cuerpo, eso sería excelente, ayudaría muchísimo para eliminar el agente causal, que son bacterias, pero estando en la cavidad pulpar, esto va a generar necrosis, doctores. Va a generar necrosis y muerte. Y el paciente, como tiene aumento de volumen, te va a comenzar a indicar, doctora Geraldine, mi diente me comienza a latir, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque hay mayor presión y él va a comenzar a sentir el latido de los vasos sanguíneos. Y esta es a causa de una exotoxina de las gram positivas y el odontoblasto comenzó a producir mayor cantidad de factor de crecimiento endotelial venoso. ¿Entendieron? Entonces miren, acá hay otra explicación de por qué el paciente siente latidos, punzadas, bueno, en otro caso, por qué encuentra calcificaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los LPS? El LPS también va a producir un efecto proinflamatorio. Claro, es una toxina, en este caso una endotoxina, de las gram negativas. Entonces, cuando esas gram negativas ya comienzan a estar presentes, pueden entrar en contacto con la célula pulpar. Y si estos LPS ya se encuentran más profundamente a nivel de la cámara pulpar coronal, la cámara pulpar a nivel de la corona o a nivel del tercio cervical o coronal de la raíz, ellos pueden entrar en contacto con otras células, pueden ser los fibroblastos, ¿no? Y esto van a inducir ¿a qué, doctores? A que haya un reclutamiento de neutrófilos mediante 3 tipos de interleuquinas, la 1, la 6 y la 8. Y a esto se le conoce como el factor quimiotáctico neutrófilo. Pregunta, doctores, ¿cuáles son las 3 interleuquinas asociadas al factor quimiotáctico neutrófilo? 1, 6 y 8. Listo. ¿Ok? Entonces, miren, nuevamente más proceso inflamatorio. Y todo eso va a generar más dolor. Ahora, aplicativo clínico acá, doctores, ¿ya? Ojo con esta parte. Están ahí descansando, durmiendo. Presten atención, porque es parte clínica. Miren ese molar. Imaginémonos que ustedes ya lo aislaron, ya aperturaron, eliminaron todo el tejido carioso. Ojo, una endodoncia. Para poder yo ingresar a la cámara pulpar, doctores, acuérdense, tienen que eliminar todo el tejido carioso, todo, todo, todo. No deben dejar nada reblandecido. O sea, con su explorador, con su cureta de dentina, saquen todo, todo lo que puedan. Doctor, me quedé sin diente. Ah, mejor, entonces ese diente ya no va para endodoncia. ¿Me entienden? Porque muchas veces, muchísimas colegas, muchas veces alumnos que están ingresando del pregrado al posgrado, tienen la costumbre de ya llegar a hacer la endodoncia, de que llegan a la cámara pulpar, de no perforar, pero se olvidan sacar todo el tejido carioso, entonces saquen todo, que su cureta, su explorador, escuchen literalmente el chillo dentinario. Eso es excelente, me indica que está limpio. ¿Ok? Eso nunca se olvida. Entonces. Yo he visto mucho, mucho, mucho. Que están instrumentando ya y tocas con tu cureta en la pared vestibular y hay bastante dentina cariada.
Eso, doctores, es un factor de contaminación para generar una infección secundaria. Porque recuerden, en una pulpitis irreversible, no hay bacterias a nivel del tercio apical. No hay, no hay, no hay. Hay tejido inflamado. Las bacterias están a nivel cameral. Pero cuando tú metes la lima y sacas, y la lima toca caries, vas introduciendo y sacando, vas limando dentina cariada, infectada, y la vas metiendo al canal radicular. Entonces, si por ahí ustedes alguna vez... Lo que pasa, yo les comentaba, cuando nosotros estamos en el pregrado, nos centramos más en aperturar, instrumentar y obturar. Ese es nuestro enfoque. Pero en el posgrado, el enfoque es ver detalles. Y los detalles ya hemos visto hace unas semanas pasadas sobre el guante, sobre el dique de goma, sobre la limpieza de la pieza dentaria, una profilaxia, echarle cloro, ¿no? Limpiar la corona, desinfectar tu platina de vidrio, esterilizar los conos. Ahora, otro punto es la apertura. Saquen todo el tejido cariado, todo. Listo. Imaginémonos que en ese diente de ahí saqué todo. Si se dan cuenta ahí, ustedes pueden ver un MB2, ¿verdad? Es un superior. Ustedes van a encontrar un mesio vestibular, que es para donde está la cúspide más grande. Van a encontrar un disto vestibular. Y al costado del mesio vestibular van a encontrar un puntito, ¿verdad? ¿Lo ven todos? Listo. Entonces ya ubiqué. La pregunta a todos, doctores. Y voy a ir uno por uno acá preguntándoles, ¿ya? Voy a tomar mi tiempo y preguntándoles. Vamos a abrir esto acá. Vamos a agrandar esto acá bastante para que puedan ver. A ver, vamos a ver. Listo. Comenzamos con... ¿Quién está más cerca a mí? Jocelyn. Jocelyn. Entonces, tengo ese caso. Ya está aislado. Logran ver barrera gingival, que no entre nada de saliva y que no salga nada de cloro. Yo tengo ahí. ¿Qué es el siguiente paso que usted haría? Cuando ya tienes eso listo ya. Para usted, en su consultorio o en lo que está aprendiendo, ¿qué es el siguiente paso ahí? Se refiere, doctora, después de que ya esté totalmente aislado. Aislado, aperturado, todo. ¿Qué es lo que hace usted? Si estuviera ahí ahorita, la ponen en una unidad dental, le ponen su guante, su mascarilla y el diente está así. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace ahí. Permeabilizar, Ya, permeabiliza. ¿Con qué limas? especiales, una 10. Pues. Ya, listo. Listo. Doctor, excelente respuesta. Vamos a ver con el siguiente. Mariela, ¿estás ahí? Mariela, ¿puedes decirme, igual como la doctora, le Sí, dan el doctor, caso, sí estoy. le dan el caso ahí, ya póngase los guantes, mascarilla, ¿qué hace? Está idéntico. Mira su espejo y está ahí. ¿Qué es el siguiente paso que hace usted? Inmediatamente. Voy a hiperveliar y ¿Cómo? voy a hiperveliar el diente, o sea, lo voy a irrigar para que, Irrigar. Ok, ya, ya. Entonces, miren, hay otro punto de vista. La doctora dijo que lo va a irrigar. Listo, doctora. Muy bien. Está bien. ¿Con qué lo irriga? con hipocrolito, Ya. ¿Qué porcentaje utiliza usted? mm, al al 0,5%. 0,5, ya está bien, tranquila. Eso lo vamos a hablar también después, ya para el segundo examen vamos a hacer una clase de irrigación, porque recuerden, estamos hoy conociendo los microorganismos, conociendo dónde se encuentran, conociendo cómo se ubican, qué forman, pero lo importante del curso de microbiología es saber cómo tratarlo, ¿no? Porque si no, de nada me vale estudiar tanta microbiología si no sé cómo se tratarlo. Entonces lo vamos a ver más adelante en la concentración. Muy bien. Doctor 123, ¿me podría por favor decir su nombre? Bueno, bueno. ¿Cuál es su nombre, doctor? Iván de la Cruz, voy a salir de acá. ¿Tiene ahí un micrófono o algo? Algo que está... Ya, doctor, como tiene ese problema usted Sí, puede ahora poner... más, sí, sí, doctor. Voy a cerrar Hacemos algo, doctor. Mejor usted escribe la respuesta. También escriba la respuesta en el chat. Mejor, ¿ya? Porque si no vamos a tener... Doctora Carolina, ¿qué haría usted ahí? Después de... Así, ahí lo ve el caso. ¿Qué continúa? Permeabilizaría los conductos. Permeabiliza. Ese lo inmediatamente, lo haría, inmediatamente. Sí. ¿Sí? Ok, ya, listo, doctora. Gracias. A ver, ¿quién más sigue por acá? Carla. estoy activo. A ver. Doctor, yo irrigaría, Claro, igual, ¿verdad? sí. ¿Qué porcentaje le utilizaría? Lo más comercial que tenemos es el 4%. 4%. Ya, doctor, excelente. Doctor Nicolás. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, en este caso, veo que el dique sí está bien aislado, ¿no? Está colocado. Primero verificaría eso. Luego, además de eso, parece que hay zonas retentivas, ¿no? En el acceso. Eso ¿Ya? me parece, y obviamente recién procedería a la irrigación, ¿no? Irrigaría la cámara. Sí, Irrigaría entonces sería lo inmediato. Si todo imaginemos que está bien, no hay zonas retentivas, está bien aislado, todo está excelente. Lo primero que haría usted agarraría su jeringa y irrigaría la cámara. sí. ¿Con cuánto por ciento? De hipoclorito. ¿Algún porcentaje usted utiliza en particular de cloro? 1-1, ¿no? O sea, Ahí. Ya, está bien, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver, Yasmín, Este es, puede. No, no, tranquilo, tranquilo. Ya vamos a pasar hacia Yasmín, para que me comenta Yasmín. Irrigar, doctor. Irrigar, solo irrigar. Y después de irrigar, Permeabilizar. permeabiliza. Ya, ok, muy bien. Josué, no me habla inglés, doctora. Ya, no, ya. Como si el caso lo presentan así, netamente ya eliminación de la cámara pulpar, pues. Y entonces netamente voy a permeabilizar, tomar el... Permeabiliza. Ujú. Ok, doctor, excelente. Jorge Antonio. ¿Qué tal, doctor? Bueno, yo inundaría la cámara pulpar con hipoclorito al 5% o clorexina al 2% e Ya, ingresaría con una lima especial. una lima especial. ¿Con qué lima? Puede ser con una 8, Una 8, especialmente en el M2 puede ser con una 6. En una los demás 6. conductos puede ser entre una 8 o una 10. Excelente, doctor. Muy buen criterio. Geraldine. Buenos días. Bueno, usualmente uso tres tipos de fluidos, es decir, primero el hipoclorito, lo uso puro al inicio, luego suero y luego clorexidina. Y de ahí ya me preocupo en permeabilizar y luego ya la lima. Ok. Muchas gracias, doctor. La lima permeabiliza. Mariela. ¿Ya ¿Me va respondió a Mariela? volver a preguntar, doctor? Ah, no, no, no. Está acá, como le he visto 2 veces acá. Violet. Doctor, buenas. Igualmente, hipoclorito al 5%. Y en este caso podría ser la aplicación de ácido fosfórico al 37% para poder tener una mejor visión. Quizás Ah, porque la entrada es un poco más estrecho del fondo. también. Sí, 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 he visto algunos enfoques de poner ácido ortofosfórico para poder observarlo. Ya, está bien, está Claro. excelente. Valeria, su cámara, por favor, también. ¿Se encuentra Valeria? Creo que no está Valeria. Vamos a poner acá que no está presente en la sala, ¿ya? Valeria no se encuentra presente. Acá déjenme anotar acá. Un momento, por favor. Registro. Ya, el siguiente, José Antonio. ¿Puedes conversar, por favor? Doctor, soy yo, Jorge Ramírez, sino que estoy en dos dispositivos. Disculpe. Ah, estás en el mismo dispositivo. Ya, entonces Sí. quien no está ahorita es Mariela, ¿verdad? Déjeme ponerla acá. Mariela. Listo, tres. Entonces, excelente. Creo que Doctor, todos yo estoy respondieron. aquí. ¿Sí está? Ya Sí, respondió. No, acá hay una. Ah, perdón, Valeria, Valeria, Valeria. Valeria, Valeria. Valeria la que no está. Muy bien, doctora. Gracias, gracias por avisar. Listo, Valeria. Listo, entonces. Muy bien, doctora. Me han dicho todos sus criterios y son válidos, ¿ya? Son válidos porque algún momento muchos pueden hacer, inclusive muchos tienen el criterio, pero enfoquémonos del punto de vista microbiológico y razonemos en esta parte. Yo les comentaba, si es un diente con necrosis, ya pongamos en el caso de una necrosis, ¿ya? En una pulpitis también, pero les voy a explicar primero desde el punto de vista de la necrosis. Ok, llegó así el diente está necrótico, no tiene pulpa, no tiene nada, no hay sangrado, listo. ¿Qué pasa? Respóndanme ustedes a mí. En una necrosis, es un diagnóstico clínico, ¿qué tipo de infección vamos a tener de las tres que hemos hablado? ¿Quién me podría responder eso?
¿Alguien? ¿Ahí? ¿Alguien que se atreva? En una necrosis, ¿qué tipo de infección microbiológica vamos a tener? Una infección primaria. Recuerden, la infección primaria, yo creo que ese doctor, están llevan tantos cursitos, llevan clínica, llevan esto, el otro, que a veces es un poquito complejo, ¿ya? Yo lo sé porque yo estoy que lo estudio, por eso lo sé. Y ustedes lo van a hacer, ahora que terminemos el curso, es algo mecánico que en su cabeza debe salir. Ah, necrosis, infección primaria, inmediatamente. Ahora, si tiene gutapercha, sería una endodoncia previamente realizada, ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando de una infección persistente o secundaria. ¿Ok? Eso es importantísimo. Necrosis, infección primaria. Ahora la pregunta, en una infección primaria, ¿qué tipo de bacterias, según la clasificación GRAN, abunda? Es más abundante. Gram negativas. Exacto, Negativo. muy bien, negativas. Negativas, excelente. Ya, doctor. Entonces, doctor Josué, disculpe, ¿se puede acabar con una cita, doctor? Tengo casi, vamos a ver. En una cita sí se puede acabar. Disculpe, doctor, que le responda recién, Josué. Se puede acabar en una cita. Ese caso fue hecho en una cita, pero fue hecho por un colega. Mi protocolo es distinto, mi criterio es distinto. Pero él tiene éxito, ¿ah? Tuvo éxito y sí, puede tener mucho éxito en muchos casos, pero la filosofía que les voy a enseñar de endodoncia es basada en muchas evidencias y con microbiología, entonces es distinta. ¿Ok? Vamos a hablar después de eso. Entonces ya, gran negativo, ¿verdad? Los gran negativos, ¿qué tipo de toxina tienen? ¿Endo o exo? ¿Y cómo se llama? Endotoxinas, los lipopolisacáridos. Exacto. ¿Y qué pasaba con el lipopolisacárido? ¿Era inactivado por el cloro? No, ¿verdad? Tenía que usar un hidroxicalcio según Tanamaru. Ok, listo. Pero si yo instrumento, voy a eliminar gran cantidad de ellas, es verdad. O sea, el hipoclorito las va a disolver, sí, pero no va a poder inactivar todas. O sea, el hipoclorito no digo que sea malo. Va a disolver, sí, pero muchas de ellas por su capacidad van a poder soportar también al cloro y van a poder seguir siendo activas. El cloro funciona, ¿ok? Pero el hidróxido de calcio va a combatir mejor, más eficientemente que el cloro, eso que quede claro. Entonces, mira, ya tenemos necrosis, infección primaria, gran negativas, LPS, endotoxinas. Entonces, LPS, endotoxinas. Entonces, miren, el enfoque acá, doctores, ese es el criterio mío basado desde el punto de vista microbiológico. Ustedes van a aprender muchos enfoques, pero yo les voy a dar un enfoque basado desde el punto de vista de la desinfección. Cuando ustedes tengan una necrosis y tengan gran negativos, que no vamos a verlo, pero sabemos que están ahí, en la zona más contaminada o sucia de una necrosis es el tercio coronal. Es donde hay mayor cantidad de bacterias, es más contaminado. Entonces, si yo sé que es la zona más contaminada de todo el canal radicular, no me convendría meter una lima directamente y de esa forma empujar tipo un émbolo LPS de coronal hacia apical, ¿verdad? Porque yo sé que los LPS, ¿recuerdan la clase que vimos en la diapositiva? ¿Qué ocasionan el LPS? ¿Recuerdan? Doctor, sí, usted me dijo dolor, aumento de volumen, pus, generan reabsorción del hueso, ¿verdad? Generan activación del sistema de complemento, generan también epitelización de una lesión. ¿Se recuerdan toda la lista que vimos? Exacto. Si tú botas LPS de coronal de la raíz al periápice, el paciente posendodoncia va a tener un dolor muy, muy fuerte. Y si ya les pasó, esa es la explicación por qué un caso de necrosis, el paciente post tratamiento se queja de mucho dolor, más dolor inclusive de que el que llegó al consultorio. O sea, Si yo hago arrastró bacterias, doctor. exactamente, arrastrar bacterias de coronal hacia apical. Entonces, nosotros debemos hacer una neutralización de ese contenido tóxico del tercio coronal. Y esa neutralización, doctores, ¿se hace con qué? Con un desgaste cervical, o llamado también pre-flaring, ¿verdad? O desgaste anti-curvatura, también se le conoce en algunas literaturas. El criterio que yo les propongo hoy y les quiero compartir, y si ustedes pueden aplicarlo, así háganlo, es antes de que ustedes introduzcan alguna lima al canal radicular, llenen toda la cámara de cloro, eso estuvo muy bien, y hagan un desgaste cervical. ¿Alguien quiere hablar? Raga, raga.
Cierra esa puerta, parece puerto de vidrio, pues. Creo que... Pero su audio Esa se la ha pongo, perdido. por favor, pongo de vidrio para que usted se vea todo eso, ¿no? Aquí. Nicolás, apaga tu audio. Vamos a ver aquí, Nicolás. Yo lo pongo mudo. Ya está. Entonces, lo que les comentaba un ratito, lo que les quería comentar y les estoy comentando ya, es que ustedes cuando tengan un caso de necrosis, y no solo necrosis, cualquier caso que ustedes tengan, vitales, necróticos, estamos hablando de bacterias en este caso, y explicarle por qué, ustedes hagan un desgaste cervical. ¿Y con qué se hace desgaste cervical, doctores? ¿Ustedes conocen? Pueden hacerlo con una lima, Gestron. Es lo más arcaico, se puede decir, lo más antiguo, lo más tradicional. Recomendable no, porque la Gestron, si no lo utilizan bien, pueden generar un escalón. La Gestron debería ingresar 2 milímetros a la entrada del canal y hacer un limado de esa zona, que es lo más arcaico que les comentaba, lo más así simple. Si es un conducto delgadito, ¿verdad? Si es un conducto amplio, hacer un raspaje de ese tercio coronal con una Gestron estando llena de cloro. ¿Ok? Eso es lo más simple y sencillo. ¿Qué más podrían utilizar? Una gate leading. Ustedes todos conocen gate leading, ¿verdad? Exacto, la gate leading 1 para conductos delgados, una 2, una 3 para conductos amplios. Que solamente ingrese 2 milímetros, la puntita de la gate leading o 3 máximo. Y limpien, estando todo lleno de cloro. Y lo más actual, utilizar una lima para pre-flaring o desgaste cervical. Ustedes han visto los sistemas de endodoncia de limas, tienen una lima chiquita, gordita, ¿verdad? Esa lima sirve para hacer desgaste cervical. Y hagan el desgaste, que esa lima, como es exclusiva para eso, puede entrar 3, 4 milímetros en este cervical. Hagan un limado de esa pared suavemente, con irrigación, ¿no? Y luego irriguen nuevamente. Después de haber hecho el desgaste cervical, hacen la preparación tradicional. Ahí sí, introducen su lima 10, hacen su exploración, hacen su permeabilidad, hacen su conductometría y todo lo que ustedes quieran. ¿Y por qué les comento esto? Miren la imagen ahí que diseñé. Los LPS se encuentran en el tercio coronal, ¿verdad? La raíz. Ahí está en gran cantidad. Si ustedes meten una lima 10, si el conducto estando seco y sin haber hecho un desgaste cervical, van a empujar el LPS al tercio apical. Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta inmune muy fuerte y eso va a traer como consecuencia dolor. Si por ahí les pasó alguna vez, ya saben cuál era la explicación. ¿Por qué ocasionó eso? Ahora, doctor, pero yo he visto que otros solamente echan cloro y meten una lima. Ok, sí, el cloro te va a desinfectar. La lima 10, doctores, no es que arrastre mucho, pero para yo tener la certeza de que puede eliminar la mayor cantidad de bacterias en ese tercio sucio y evitar o reducir riesgos, háganlo. Profesor, pero mi profesor me dice que no, que haga la permeabilidad inmediatamente. Ok, inunda con cloro entonces. Deja con cloro inundado, que se quede unos minutos ahí, que limpie, ¿no? Y luego ya introduce una lima 10. No meta lima 20, 25, 15, no. Debe ser la 10 inicial, y si la 10 no entra, van bajando. Siempre la lima de elección, y la que ustedes deben tener, doctores, a la mano y comprarse por paquete, es la lima 10, la morada. Porque de ahí empiezas. Si la lima 10 no baja, bajo la 8. Si la 8 no baja, la 6. Y si la 10 está muy suelta, ok, trabaja con la 10 sin ningún problema. Pero la 10 es la clave de todo para hacer molares y trabajar esos conductos. Entonces, ¿por qué más les decía? Escúchenme acá, doctores, importante. Doctor, ¿y en dientes vitales también? Sí, doctores. El desgaste cervical o pre-flaring o desgaste anticurvatura tiene 4 a 5 funciones importantes en su rutina clínica diaria. Y apúntenlo, ¿ah? Primero, el desgaste anticurvatura, pre-flaring o cervical va a permitir que la lima 10 baje muy fácilmente. Recuerden algo importante. El tercio apical, el foramen apical de todo molar, paciente adulto, joven, tiene un calibre 0.25 milímetros. Yo les pregunto, si la lima 10 es 0.10 milímetros, ¿por qué la lima 10 no entra? ¿Alguien me podría explicar eso? Si el foramen apical de un molar, de un cuarto conducto, de cualquier, tiene 0.25, que equivale a una lima 25 en calibre, y mi lima 10 tiene calibre 0.10, que es una lima 10, ¿por qué esta no entra? ¿Por qué tiene problemas al ingresar? ¿Sabe alguien responderme eso? El problema está en el tercio cervical, doctores. Ese tercio cervical está muy pequeño.
Cuando ustedes lo abren con el pre-flaring, entonces la lima 10 entra como mantequilla. La 8 entra y sale. El gran problema es el tercio cervical. Si ustedes manejan el tercio cervical muy bien, se van a olvidar y se van a descomplicar mucho, muchísimo, muchísimo, y créanme, todo tipo de endodoncia. Por eso siempre traten de trabajar el tercio cervical. Con mucho cuidado, ¿eh? Porque también pueden, si hacen una preparación errónea, pueden generar un escalón. Así que tener mucho cuidado, muy fino ahí, ¿no? Entonces ya, primero, alguien va. Una cosita, ¿eso tiene que ver con el desgaste de compensación que hablan? Eso, muchos lo llaman desgaste cervical. Otro desgaste de compensación es cuando tú trabajas en la corona, en las paredes de la corona, compensatorio, para compensar y tener una mejor visión de los conductos. Eso es lo que unos autores le llaman desgaste compensatorio, es lo que se da a nivel de la corona. Desgaste anticurvatura, desgaste cervical o pre-flaring se da dentro de la raíz. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Entonces, si ustedes hacen un desgaste cervical, bueno, ya tienen ahí un de 10, tienen un 8, un 7, para alcanzar bien la preparación. Porque la lima va a entrar facilísimo. Hagan la prueba un día. Trabajen sin desgaste en un molar, en cualquier conducto así chiquito, cuarto conducto así, y trabajen con desgaste. Van a ver que van a ver la diferencia y toda la vida van a hacer desgaste. ¿Ok? Primero. Segundo, su conductometría, la medida más exacta, más fidedigna y más precisa es con desgaste cervical antes que después. Entonces, si ustedes quieren que su localizador funcione muy bien, mida muy bien y ustedes tengan certeza de que la conductometría está bien, el desgaste cervical ayuda extremadamente. Y lo que les estoy hablando yo no es clínico. Hay evidencia. Yo ahí en los otros días que me desocupe les voy a compartir artículos de eso. Para que ustedes digan, sí, es verdad, la otra vez no está mintiendo, no está diciendo de su experiencia. Está basado en evidencia y en clínica también. Miren, allá van dos. Una buena conductometría, una buena permeabilidad. Tercero, con un buen desgaste cervical, las limas no se le va a quebrar. La lima no se va a estresar y baja el índice de fracturas de lima por torsión. No se rompe lima. Bueno, si la usan mucho, de hecho que sí, pero si normalmente van a reducir mucho el factor de fracaso por fractura. Van a tener mejor permeabilidad, van a tener mejor conductometría. Y cuarto, van a reducir la carga microbiana. Entonces, miren todas las ventajas que tienen haciendo un desgaste cervical previo a la preparación. Por ahí se me escapa uno más, después se los comento. Eran 5. Pero ya le dije 4 ventajas. Desde el punto de vista microbiológico, mecánico, desinfección. Tienen una mejor visión, ¿no? Eso también es importante. Entonces, esa es mi recomendación, doctores. Si pueden, háganlo. Bueno, si el criterio de algún profesor suyo o cualquier colega es no hacerlo, comiencen con mucha irrigación. Dejen el cloro 2 minutos ahí. 2.5, 3, 4, 5% de cloro, déjenlo ahí. Y si pueden, con una limita, raspen el tercio coronal un poquito, nada más, y déjenlo ahí, y luego ya pasen con su lima exploración. Pero sí, nunca, pero nunca, como dice la canción, metan una lima con el conducto seco. Jamás. Y menos una lima de mucho calibre. La lima 15, 20, 25 ya arrastra mayor cantidad de bacterias. Y va a generar más respuesta, doctor. Con esto van a poder ir a su cama, dormir tranquilos, en paz. Porque un paciente con dolor que te llame 10, 11 de la noche, va a estar 6 de la mañana en tu consultorio y va a estar reclamando porque me duele. Y si solamente tenemos un tratamiento A para eso, nos complicamos, porque la mayoría va a dar de antibiótico o un antiinflamatorio y no le va a calmar. El problema es que hay carga microbiana, hay que descontaminar. ¿Está bien, doctores? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuánto es tiempo, no, perdón, se introduce la lima para hacer el desgaste cervical? Si es una lima, 2, 3 milímetros, doctores. Una raíz debe tener 12, ¿no? 12 más 8, 20. Sí, unos 4 milímetros, que es el tercio coronal. 3, 4 milímetros. Si es gay gliden, 2, porque la gay mide 2. Si es una lima introfile, que también sirve para hacer desgaste cervical, que lo vende en DentoShop, ella puede entrar 2, 3 milímetros. Si es una rotatoria o reciprocante para desgaste cervical, ella puede entrar más, 3, 4, porque está diseñada para eso. Si es una Gestron, puede ser, ahora, no se van a comprar una Gestron para hacer eso, ¿no? Háganlo con una K, ¿no? Pero normalmente les cuento lo que la literatura habla de Gestron. Pero si yo no tengo Gestron, háganlo con la K, limen. Pero al limado, no vayan a formar un escalón. ¿Ok? Tengan mucho cuidado, un limado suave. Doctor, disculpe.
Actualmente vengo escuchando también que yo he llegado al curso previamente y tienen el mismo concepto de usted, ¿no? De hacer el pre-flaring con las limas. Pero también sé que hay algunos docentes o doctores o profesionales ya que dicen que hay que ser mucho más conservadores en cervical porque finalmente esa va a ser la estructura de soporte para una rehabilitación final. Entonces ahí viene digamos que la contraposición de criterios, ¿no? Y cómo nosotros podemos manejar eso, ¿no? Porque nos Mira, enseñan por ejemplo, una vamos a teoría, hacer luego enseñan otra. muy pregunta, excelente, porque ahí en la controversia es donde hay mejores decisiones y se busca lo mejor. Mira, otra, una pregunta. Una lima, por ejemplo, una lima, ¿qué se le considera? Para respóndeme, doctora, ¿qué se considera una lima conservadora? ¿Cuál es la conicidad de una lima conservadora que hay en el mercado peruano? Entre 2 y 4, ¿no? De taper. Ya, pongámosle que Claro, sea 3, que difícilmente la mayoría del Perú utiliza taper 4, que es un estándar. ¿Ok? Taper 2 es muy pequeño, es demasiado conservador. Y recuerden, ¿ah? Hay que ser conservadores de la dentina, más no conservadores de bacterias, ¿ah? ¿Me entienden, no? O sea, por mantener un canal muy pequeño, voy a conservar más bacterias en el conducto. Ese es otro punto importante. Tengo que conservar dentina, pero esa conservación debe ir de la mano con una buena desinfección. ¿Ok? Partamos de ese punto. Tengamos un taper 4. Si yo tengo un taper 4 en la punta de la preparación, que debe ser un calibre 35, es 35, ¿verdad? El conducto normalmente, ¿cuánto mide? Debe medir unos 12 milímetros más 10, 22. Pongámosle que mide 12. Si tú le calculas 35 en la punta y le vas sumando 4, 4, 4, 4, 4, hasta el milímetro 12, ¿cuánto tiene? Hagamos la cálculo. 12 por 4, 48, ¿verdad? Póngale 50. 50 más 35, que es la punta, es 85. O sea, el tercio cervical, a la entradita de ese conducto va a medir con una lima taper 4 0.85 milímetros de calibre, ¿verdad? ¿Ok? Listo, hasta ahí partimos bien. Ahora, una lima de desgaste cervical, para yo conservar, debería hacer un desgaste menor a 0.85. Y voy a estar siendo conservador. Entonces, si yo utilizo una lima, por ejemplo, 15, taper 8, miren, 15 taper 8, y esa lima entra 3 milímetros al canal, el calibre de esa lima, estando 3 milímetros dentro del canal, ¿cuánto es? Si es taper 8. A ver, 15, 8 por 3, 24, 25 por 15, 50. Entonces equivale a un calibre 0.50, entrando 3 milímetros. 104, ¿cuánto sería? 58. ¿Está dentro de la preparación final de una lima 35 taper 4? Sí. Si entro 5 milímetros, sigo estando dentro. Si entro 6, sigo estando dentro, ¿verdad? Entonces, una lima de desgaste cervical 15, que la mayoría viene en 15, con una conicidad de 8 o 10, yo ingresando 2, 3 milímetros al entrar al canal, está siendo conservador. Porque la preparación final de una lima 35, taper 4, a nivel del tercio cervical, equivale casi a una lima 0.85 o 0.90, que es una lima 90. ¿Me entendió toda esa parte? Ahora, si yo utilizo una lima 20, 25, conicidad 15, es otra cosa. Porque ese 15 va aumentando de milímetro en milímetro. En 4 milímetros ya tengo 60. Más 25 que tenía la punta es 85. Y ya estoy desgastando un poco más, ¿verdad? ¿Me entendí esa parte? Entonces, si usted utiliza, en conclusión de lo que usted me dice, ¿hay que ser conservador? Sí, conservar dentina, pero no conservar bacterias. Si yo sé que mi preparación cervical con una lima 35, taper 4, a nivel de la entrada del conducto, va a equivaler casi a 0.85, 0.90, mi preparación cervical no llega a eso. Mi preparación cervical va a llegar a 0.70, 0.75, y estoy dentro de esa conservación de dentina. ¿Me entendió? ¿Esa parte, doctora, quedó claro? Sí, doctor. Exacto. Entonces, ahí podríamos decir, ¿estoy siendo conservador? Sí. Porque quiera o no quiera, miren, mi lima taper 4 va a desgastar el tercio cervical. Si yo utilizo un desgaste cervical, una Gaze 3, por ejemplo, ¿la 3 cuánto equivale, saben? En diámetro, 0.90. Ahí estoy siendo ya destructivo. Utilizo una Gaze 4, 110. Ahí estoy siendo destructivo. ¿Me entendieron esa parte? Entonces, si utilizo una K
20 o 25 para desgastar el tercio cervical, limarlo, no voy a ser destructivo. Entonces, esa parte es importante y muy buena pregunta, dice. Porque muchas veces decimos, somos conservadores, pero ¿eso favorece la limpieza o no? Ese conservador o no conservador va a generar que se fracture o no el diente. Hay estudios de que se va a fracturar más o menos. Entonces, por lo que yo he visto, doctores, siempre calculo eso yo. Mi lima de desgaste cervical, si excede la preparación final de una lima 35-4 en diámetro, no lo utilizo. Utilizo una que sea menos esa preparación final. ¿Entendieron toda esa parte, verdad? ¿Lograron entender todos? ¿Captaron esa idea? Si no, díganme, para que no se vayan con las dudas. Doctor, entonces quiere decir que para más o menos mantener un intermedio en los criterios, puede ser que en tipo de dientes con necrosis o una infección clara a nivel coronal, ¿no? Para no ser para no hacer migración bacteriana, usamos su técnica y de repente en un diente que es bio, de repente podríamos seguir los criterios de otros docentes, de repente, ¿no? Me refiero. Y pueden hacer los criterios, porque al final recuerden que todos los caminos llevan a Roma. Pero yo ya les comenté las ventajas que tiene de hacerlo inclusive en un diente vital, ¿verdad? Porque ese desgaste no solamente tiene una ventaja microbiológica, tiene 3 más, les comenté. Evita fractura de limas por torsión, una mejor conductometría y tienes mejor permeabilidad. Entonces yo te preguntaría, si tienes 3 ventajas más, ¿no lo harías en todos los dientes, sean necróticos o vitales? Yo lo haría, porque me va a favorecer mucho mi procedimiento clínico, ¿no? Entonces, como conclusión, esa es una forma. Yo creo que hay muchos en Perú que trabajan así, pero hay otra forma de poder hacerlo sin desgaste cervical y va a funcionar, pero te va a demorar un poquito más de tiempo. La conductometría probablemente vas a tener que tener algunos errores, vas a tener que corregir después, ¿me entienden, no? La permeabilidad, vas a hacer mucha presión, mucha fuerza para que tu lima 10 baje. Entonces se dan cuenta que tiene algunas cositas, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer sin desgaste? Se puede hacer sin ningún problema, pero vas a demorarte un poquito. Y no me crean, experimentenlo ustedes. Ustedes experimenten. Ahora, doctor, pero si tengo un conducto amplio, el conducto amplio no necesita desgaste cervical, ¿no? El conducto amplio entra todo, ¿no? No hay problema. Yo le estoy comentando para los casos de esos conductos estrechos, como el cuarto conducto, ¿no? Que es el más difícil de trabajar. Un incisivo central no hacen desgaste, no hace nada y la lima entra, trabaja y listo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener ese cierto criterio, ¿no? Para dientes amplios y rectos, yo creo que no hay ningún problema. Llenen todo su cámara de cloro, eso sí. Pero para un diente necrótico, curvo, estrecho, yo preferiría hacer desgaste cervical por los factores que les estoy comentando. Y luego me acordé en el grupo para mandarle esos artículos que les comentaba, ¿ya? De lo LPS, de localizador, para que vean que la evidencia científica es fuerte en ese aspecto. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo, pues. Entonces, excelente. Pudimos conversar muy bien de este tema microbiológico. Ahora, miren, doctores, vamos a ver algo interesante. Cuando tenemos una infección de caries ya muy profunda, ¿ok? Ya casi en contacto del tejido pulpar, ya es una pulpitis irreversible, o una necrosis, ¿no? Donde ya hay necrosis de la cámara pulpar, ¿ok? Porque para llamar necrosis clínicamente es la ausencia de dolor, ¿ok? Pero solamente está necrosado la cámara pulpar. La pulpa cameral más la pulpa probablemente radicular todavía está vital. Eso es un importante dato, ¿no? Porque muchos dicen necrosis, metes la lima y el paciente salte de dolor. Y dice, doctor, pero si está con necrosis, ok, es necrosis clínica. Es la ausencia del dolor a los estímulos, ¿verdad? Pero histológicamente no es total la necrosis, a menos que tengas una necrosis de 5, 10 años, ¿verdad? Inclusive así, 5, 10 años, hay un tipo de fibra que todavía se mantiene presente ahí, que puede generar dolor. ¿Cuál es? ¿Se recuerdan? Es una no mielínica. La C. La Z pegada a las paredes ahí, soporta la hipoxia, soporta todo. Y esa puede generar dolor. Pongamos una necrosis de la cámara, ¿ok? Necrosis, una caries bien profunda, genera necrosis. Vamos a tener dos cosas interesantes. Primero, el primer escenario, que esa necrosis por bacterias estuvo liderada por mayor cantidad de lactobacilos, que son gram positivos. Estos lactobacilos, en particular lactobacillus casei, induce a que el odontoblasto o las células fibrolásticas que se encuentren en la pulpa produzcan interleuquina 10. Y la interleuquina 10 es un potente antiinflamatorio. Así también,
Lactobacilo produce ácidos orgánicos, ¿verdad? ¿Ok? Ácidos orgánicos. Y esos ácidos orgánicos, al disolver esmalte, dentina, libera calcio. Y ese calcio, hay una hipótesis que bloquea los canales de sodio y potasio, que reducen el dolor. Entonces, como conclusión, si yo, bueno, ácido láctico, ácido acético, propiónico, que son ácidos orgánicos de desecho bacteriano. Acuérdense eso, ¿eh? Como conclusión, si una infección cariosa que generó una necrosis a nivel profundo estuvo comandada por lactobacillus, es muy probable que el paciente esté insensible al frío y al calor. ¿Cómo es eso, profesor? Casos clínicos que el paciente llega y te dice, doctor, a mí el diente nunca me dolió, nunca me molestó, no me duele el frío, no me duele el calor. Abres la boca y tiene un huecote así, tremenda mina ahí. Inclusive tiene lesión apical, pero él te dice, doctor, nunca me dolió, quiero que me lo cure. Te le van a explicar, ¿no? Ah, no, señor, este no está para curar, si lo curo se le va a hinchar la cara, le va a doler. Está para hacer tratamiento de conductos. Ah, doctor, ya hágale. Le haces y le comienza a doler. Doctor, pero mi diente estaba sin dolor y mira, usted me está atajando con dolor. Ya, ese dolor es por problemas de llevar bacterias al tercio apical, ¿verdad? Ya saben, LPS, ¿verdad? Claro, pero la insensibilidad que el paciente tuvo en ese diente se debe a que la interleuquina 10 genera insensibilidad al frío y al calor. Y esa es una posible respuesta, porque hay pacientes que nunca le dolió el proceso infeccioso por caries, nunca dolió la necrosis, nunca dolió la reabsorción del hueso. ¿Ok? Es porque la mayor cantidad de lactobacilo estuvo presente ahí. Ese es un escenario. El otro escenario, cuando encontramos menos lactobacilos, podemos encontrar mayor prebotelas. Quiere decir esto, doctores, que ese proceso carioso profundo no quiere decir solo que haya prebotelas, sino que la prebotela comanda todo. Puede haber muchas bacterias, cocos, pero la prebotela comanda ahí. Si hay más prebotelas, vamos a tener un caso donde ellas van a producir amoníaco, urea e indol, recuerden que son desechos, y el paciente va a estar muy sensible al calor. Típico, ¿no? Paciente llega a la consulta, doctor, todo lo que tomo caliente me duele. Me duele. Claro, puede ser un caso de pulpitis irreversible, claro, ¿no? Pero si ya encontramos un proceso ya de necrosis y eso, puede estar asociado a... ¿Sí? El video de la cámara. Nicolás, tu audio. Se apagó la... espera, no, se apagó la... Vamos a escuchar qué está hablando, ¿ya? Se apagó la... Mejor no. Vamos a... Sí, porque a veces da ganas de escuchar, ¿no? Y dicen cosas ahí que no es bueno escucharlo a nosotros. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Uy, me fui. Ok, acá era. Entonces, como les comentaba, si tenemos menor cantidad de lactobacillus, esto lo va a pasar ya, nuevamente. Menor cantidad de lactobacillus, vamos a tener mayor cantidad de prebotelas. Si tuviésemos prebotelas en esa infección, vamos a tener dolor al calor. El paciente se queja mucho del calor, solamente del calor. ¿Ok? Entonces ya llegamos acá, menos lactobacillus, más prebotelas, amoníaco, urea e indol y paciente sensible al calor. Ahora, ¿qué pasa, doctor, si tenemos estreptococos? Que es el caso común, ¿verdad? El caso común de una infección de caries cuando hay puros estreptococos, mutan, sobrino, gordonis, sangi, salivares, etc. Bueno, ese es el típico caso del paciente que viene con dolor al frío y al calor. Esto, ya se fue. Ese fue el problema. Esto, doctores, de acá, igual está grabado. Esto de acá, doctores, es la explicación de por qué hay algunos pacientes que tienen sintomatología dolorosa y otros por qué no tienen sintomatología dolorosa al frío, al calor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito más para empezar las siguientes, porque tenemos todavía una hora, para empezar la siguiente parte de las exposiciones. Lo que vamos a ver ahorita es como una introducción, un resumen de lo que vamos a conversar más adelante. ¿Ok? Esto de acá ya es parte de las primeras clases, microorganismos. Recuerden que el microorganismo es llamado a todo ser microscópico, pequeño, bacterias, hongos, protozoarios, algas microscópicas y virus. Para nuestro interés en endodoncia son bacterias. Hay hongos también, hay virus también, y protozoos, algunos casos se han encontrado.
Los científicos no coinciden mucho en saber cuál es la función del protozoo dentro del canal dentario, pero se han encontrado. Las bacterias, recuerden que son unicelulares, son procariotas. ¿Cuál es la diferencia entre un procariota y eucariota? Básicamente es la membrana celular. El procariota no tiene membrana celular. El eucariota, doctor, sale, espera, Nicolás. Nicolás creo que salió. Pronto. Doctor Nicolás dice que ha tenido problemas con el video, no puede ver bien, tiene el audio, pero no puede el video. Ya entró, ya lo estoy entrando nuevamente. Ok, ya está entrando. Déjame acomodar esto, ¿ya? Listo, entonces, eucariotas, células normalmente que tienen una carioteca o membrana celular. Procariotas no lo tienen. Formas, tenemos bacilos, cocos, espidilos, cocobacilos también tenemos, ¿ok? Cubierta externa, pared celular de pectoglicanos, ya lo conocemos muy bien. Reproducción, ellos se reproducen por fisión binaria. Se separan, se dividen en dos, literalmente como si fuesen una célula sola, se divide y forma dos gemelas idénticas genéticamente. Y esa es la forma de división. Y alimentación, sustancias químicas orgánicas. Miren esa imagen ahí. Ahí podemos ver dos tipos de microorganismos muy claritos. En la parte superior, miren la imagen superior izquierda de esa imagen, van a observar un coco que está como separándose, ¿verdad? Tipo un diplococo. Ese tipo en particular es un enterococo fecalis. Este fue un biofil que nosotros desarrollamos ya unos 4 años atrás, de una infección multiespecies, donde ese biofil fue hecho de enterococo, que es ese, y logran ver ustedes esa cadenita de bacterias que se está metiendo dentro del túbulo dentinario. ¿Observan claramente? Ese es un estreptococo. Nosotros utilizamos, si no me equivoco, Sanges. Y utilizamos Candida corrodens, que no se encuentra acá porque se eliminó en el proceso de desinfección. ¿Ok? Entonces van a tener muchas formas. Y miren cómo se meten. Un túbulo dentinario mide aproximadamente 2-3 micras. En el tercio apical mide 1 micra. Y una bacteria normalmente va a medir 0.5, 0.8, 1, ¿no? Dependiendo. Esos son los tamaños y pueden colonizar las partes más profundas de los túbulos dentarios. Les encanta. Y viven ahí. Por eso nuestra estrategia debe ser limpiar también los túbulos dentinarios. El cloro, que es un potente desbactericida, él tiene una capacidad de penetración en un túbulo dentinario de 130 micras. Algunos dicen 100 micras, 130, 160 micras. ¿Y cuánto equivale eso? Micras, 160 micras. Si me lo ponen un ejemplo ustedes en físico de algo que nosotros agarramos, ¿qué sería? Sería la punta de una lima 15. Agarren la punta de una lima 15, ese grosor, ese diámetro. Esa es la capacidad de penetración que tiene el cloro en los túbulos dentinarios. Poquísima, casi nada, doctores. Entonces, por eso nosotros utilizamos técnicas complementarias de desinfección. Activación, otros tipos de irrigantes, por ahí. ¿Qué podemos utilizar? Pues el activator, utilizan expiendo finisher, láser, para poder descontaminar zonas profundas, ¿ok? Entonces, ¿entendí esa parte? Interesante, ¿no? Ahora, principios químicos. ¿Por qué es importante conocer principios químicos? Porque las bacterias consumen sustancias químicas. Las bacterias están formadas por átomos, por células, y las reacciones metabólicas están formadas también de células, ¿verdad? Y todas las células, aparte de los alimentos, lo que producen, las interacciones, es parte de la química, ¿verdad? Los nutrientes es parte de la química. Entonces, nosotros vamos a hablar más adelante de medicación intracanal, vamos a hablar de hipoclorito de sodio. Nicolás. A ver, sin ver quién es, ya sé que es Nicolás. A ver, vamos a ver. Sí, Nicolás era. Ya, no importa. Yo lo silencio casi tiene algún problema, ¿ya? Tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Las asociaciones del hidróxido de calcio, las asociaciones de pastas medicamentosas actúan directamente sobre algún tipo de enlace, los enlaces que forman las moléculas o las células microbianas. El biofil, el ADN microbiano, las proteínas microbianas están unidas por enlaces.
Y hay enlaces iónicos covalentes hidrógeno. Y el hidróxido de calcio, el cloro, la clorhexidina, actúa a nivel de muchos de esos enlaces, los rompe, los elimina y de esta forma inactiva el proceso microbiano de contaminación. Entonces es importante saber que hay enlaces iónicos covalentes hidrógeno para que ustedes sepan a nivel de dónde actúa tu medicación intracanal. En enlace iónico, los más conocidos, anticuerpos, antígeno anticuerpo. Pero antígeno anticuerpo, ¿cómo qué? Podría ser, por ejemplo, un microorganismo que el cuerpo no lo detecta, por ejemplo, no lo detecta, el microorganismo está ahí dando vuelta. Entonces, cuando el cuerpo no detecta un agente causal, el neutrófilo no lo puede comer, el macrófago no lo detecta, ¿qué hace el cuerpo? Aparecen los linfocitos, ¿verdad? ¿Conocen los linfocitos? Que son una célula redonda con un núcleo muy grande y ella va a comenzar a producir anticuerpos. Acá vamos a escribir en otra vez. Escribió. Ya, Valeria. Ok, doctora Valeria, tranquila. Tranquila, pero trate siempre de avisarnos, ¿ya? Sí, porque Carla había notado que no estaba presente. Siempre las emergencias ocurren. Ok, entonces, ¿qué pasa? El linfocito va a generar anticuerpos, que es lo que ustedes pueden ver ahí, el clásico anticuerpo. Y el anticuerpo va a contactar con los microorganismos, el antígeno. El antígeno acá sería, ¿qué cosa, doctores? Bacterias. Del anticuerpo, que es hecho por el linfocito T, linfocito B, ¿ok? Linfocito B, exactamente. Se pega a la bacteria, al microorganismo, lo une, y cuando lo une, es como que el anticuerpo le dice, macrófago, mira, aquí estoy, ya lo encontré. Tú no lo veías, yo sí lo veo. Fagocita, y el macrófago fagocita todo, anticuerpo, bacteria, y la destruye. ¿Ok? Entonces, ese mecanismo de unión del antígeno-anticuerpo está formado por un enlace iónico. Y el anticuerpo producido por linfocitos. Y el anticuerpo es ni más ni menos que una persona, un soplón, como decimos en Perú, ¿no? Oye, aquí está, mírenlo, él lo hizo. Y el macrófago viene y se lo devora. ¿Ok? Básicamente es una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, una pregunta. Ácidos, bases y sales, que son cosas que ustedes deben conocer y deben saber. Nosotros utilizamos toda la vida hidroxicalcio, ¿verdad? EDTA y cloro. La pregunta, vamos a preguntarle acá uno por uno, ¿ya? Porque ustedes ahí, eso deben conocer y si no, van a aprender ahorita. A ver, vamos a ver. Pero me dan un segundo, ¿ya? Mi pantalla, mi batería está muriendo. Dame un segundo, voy a conectar mi cargador. Listo, doctores. Entonces, ustedes me responden. Vamos a ver acá los que están participando acá, ¿ya? Para yo poder preguntarles. A ver, ¿quién primero que lo veo? Josué. A Josué siempre lo encuentro acá primero en todas las listas. Josué, dime, ¿el cloro qué es? ¿Qué compuesto químico es? Dentro de la clasificación de los compuestos químicos, ¿qué es el cloro? Ustedes son endodoncistas, doctor, tienen que saber qué es el cloro. ¿Para qué funciona? Todos saben, el doctor disuelve, pero ¿qué es? ¿Qué compuesto químico es el cloro? Lo que piensa, doctor, lo que se le venga a la mente. Pero en español, no, en inglés no sé hablar, doctor. Uy, ¿Qué cree, doctor? No, es una broma, disculpe si estoy sí, no, incomodando. no se preocupe. No Uy, busquen en Facebook, no busquen en Google, por favor. Si no lo buscaron, ya saben. no, no, está en manos libres. Está- ya. Eh, mm, hipoclorito de sodio. El cloro es un hipoclorito, ¿no? Cloro, yo digo cloro porque es cloro, pero el nombre correcto es hipoclorito de sodio. Ah, Ya, bueno, doctor, le ayudo. Es una sal. Así todo, mm, doctor, pero el cloro es un ácido, porque parece un ácido, no es un ácido, es una sal. El cloro es una sal y está formada por una base, que es hidróxido de sodio,
y por un ácido, que es ácido hipocloroso. ¿Ok? Está formado por un ácido y una base. ¿Ok? Básicamente hipoclorito de sodio. ¿Ok? Entonces es una sal. ¿Y cuál es el pH de la sal, de esa sal, hipoclorito? Está entre un pH de 11, 12 y 13. Y ese es el mecanismo por el cual ella también actúa. Eleva el pH de nuestro canal radicular y las bacterias pueden vivir en un pH de 4, 3, 2, 5, 6. La única o una de ellas que vive en pHs altos es la Candida albicans, que ustedes lo hablaron, que no es una bacteria, es un hongo, y el Enterococcus fecalis, que puede vivir hasta 9, 10. Doctor, ¿y el estreptococcus israelí también? Bueno, no existe Enterococcus israelí, es Actinomyces israelí. Ahí está, perdón, la actinomyces israelí. Ella vive extrarradicular, Ya. fuera. Exactamente ahorita, no sé exactamente a qué pH vive, ya, hasta qué vive, pero yo creo dentro de la mayoría, si vemos el general, ellos viven en pH de 4, 5, 6. Pero el israelí, particularmente, le vive fuera de la raíz, formando un biofilm extrarradicular. Entonces, no hay forma de que el cloro llegue ahí, ¿verdad? A menos que le inyectes cloro al hueso y para que mate bacterias, ¿no? Que no es sano, ¿no? Sería loco, ¿no? Entonces, el israelí normalmente vive fuera. Ahora, pH 12. ¿Actúa por qué mecanismo? Muchos mecanismos de acción tienen cloro que vamos a ver más adelante, pero por su pH cambia el ambiente. Si todo el canal es ácido, lo cambia a alcalino. Y ahí ayuda. El cloro tiene otra función. Ahora, ¿el hidróxido de sodio qué es? Ahí es aprovechar, doctor Josué, que está usted ahí presente. Está colaborando. ¿Qué es el hidróxido de sodio? ¿Qué compuesto químico? Es una base, hidróxido, una base, hidróxido de sodio, ¿ok? El hidróxido cuando se combina con agua va a formar un pH casi también igual que cloro, 12, 13, 14. Y el hidróxido de calcio, para lo que utilizamos y creemos en hidróxido de calcio, sirve para cambiar el medio ácido a alcalino. Y van a morir muchos microorganismos por eso. Y tiene otros factores asociados que están asociados a temas de química, que lo vamos a ver más adelante, sobre todo el tema de enlaces. ¿Okay? Entonces, excelente. Miren acá, miren, ¿qué es un ácido? Un zumo de limón, jugos gástricos, las baterías de los coches es ácido, el vino es ácido, la lluvia ácida también es ácido, el café es ácido, agua de lluvia ligeramente ácido. Mire, la sangre y la saliva es neutra, ¿no? El agua pura está entre casi neutro, un poquito ácido, ¿no? El amoníaco es alcalino, el jabón en polvo alcalino, el hipoclorito de sodio, el hidróxido de sodio, todos ellos son bases. Y ese es el mecanismo por el cual eliminamos microorganismos, bacterias. Es importante saberlo, ¿no? Ahora, miren acá. Este es un Enterococcus fecalis. El Enterococcus fecalis, ahorita 5 minutos más, autores, y comenzamos las exposiciones, ¿ya? Vaya preparándose el primer grupo de la segunda ronda. El Enterococcus fecalis tiene esa particularidad. Sandwich demostró que el hidróxido de calcio, que tiene un pH muy alto, no mata muchas veces fecales. Y eso se corrobora con la clínica. La mayoría de estudios encuentran que en un 70, 80, 90% en el fracaso en endodoncia hay fecales. ¿Y cómo así, profesor? ¿Cómo este puede vivir? Mira, doctores, el fecalis, ahora ver ese túbulo dentinario. El fecalis tiene la capacidad de penetrar e irse a las zonas más profundas de los túbulos. Más profundas. Y el hidróxido de calcio, vamos a ver acá. El hidróxido de calcio, cuando se encuentra en un túbulo, acá en la parte central, él tiene un pH de 12. Pero a medida que el hidróxido va entrando, va bajando a 11. Entra más, 10. Entra más, 9, 8. Y en las zonas más profundas el hidróxido entra, pero entra con un pH de 8, 7, 6. Entonces la pregunta es, si el fecalis vive a un pH 9, ¿el hidróxido de calcio le hará algo al fecalis estando en esas zonas profundas? Nada. Por eso el fecalis puede vivir. Y cuando tú retiras el hidróxido, puede ser que la sintomatología desaparezca. ¿Entienden? A otro se le fue el dolor, ok, chévere. Obturas y a los días nuevamente empieza a tener dolor el paciente. Porque el fecalis nuevamente comienza a producir todo su sistema de toxinas. Logra salir de los túbulos y comienza nuevamente a producir todo ese problema inflamatorio. ¿Ok?
Entonces, por eso es importante saber la terapéutica para el fecalis. Fecalis funcional hidróxido, solo. Muy probable que no. ¿Y qué hago, doctor? ¿Cirugía apical? No, momentito. Hay otras alternativas. Hay otras pastas medicamentosas que yo les voy a enseñar a preparar o las pueden comprar en el comercio que pueden combinar para esos casos de fecales y que podría ser una alternativa más. Si ante eso ya no hay solución, cirugía apical, que es el tratamiento que le continúa. Listo, doctor. Entonces nos quedamos acá en esta parte de hidróxido de calcio. Yo creo que ahí continúo la siguiente semana. Hablo del cloro, su química del cloro, que es importante que la conozcan, cómo se forma todo, pero la siguiente semana. Entonces, por mi parte, terminé. Vamos a continuar con las exposiciones, el grupo que le toca. Por favor, puede compartir sus diapositivas y recuerden nuevamente los lineamientos, ¿no? Máximo 10 minutos. Si lo hacen en 7, excelente. Listo, doctores. Ustedes mismos son. ¿Qué grupo le toca? Doctores, ¿están compartiendo? ¿Están compartiendo sus diapositivas? Doctor, mientras mi grupo se va acondicionando, no se olvide mandarnos los artículos, pues, los artículos y la información que nos ha prometido Ah, para sí. publicarlo. Me hacen por el WhatsApp, me lo escriben y Sí, yo se los busco y apenas tengo una oportunidad de enviárselos, se los envío. gracias. Les he prometido de localizador y de Tanamaru, ¿verdad? Claro. Las LPS y de localizador que ayuda a tener una mejor conductometría. ¿Está bien? Entonces eso se los voy a enviar apenas los encuentre. Listo. Ok, Ya voy, gracias. excelente. Acá tenemos a Iván, a Mariela, Bayolet, Jorge y Nicolás. Excelente. Pueden comenzar, los escucho. Sí, doctor, muy buenos días. Vamos a hablar de metabolismo microbiano, quien lo va a presentar, bueno, que integramos este grupo, es el doctor Iván, doctora Mariela, quien habla Bayelec, doctor Jorge y Nicolás. Siguiente diapositiva. Buenos días, doctor. Yo soy Mariela Durán. A mí me toca exponer metabolismo. El metabolismo es una secuencia compleja de reacciones que se dirigen a las funciones biológicas de los seres vivos. Y la metabólica permite el análisis simultáneo de los microorganismos. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en el interior de las células de un organismo. Esto quiere decir, doctor, que las bacterias, los seres humanos y los animales y todas las cosas que hayan en la Tierra hacen su propio metabolismo, forman su propio metabolismo. Las bacterias necesitan glucosa para formar su fuente de energía. Esta glucosa se convierte en ATP. El ATP forma el ácido acetil, que viene a formar el COS-A. El COS-A viene a formar el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs va a formar metabolitos. Estos metabolitos van a formar los carbohidratos, van a formar las lipoproteínas, los ácidos núcleos, y se va a sintetizar estos metabolitos simples, donde el carbohidrato puede hacer su complemento con los lípidos, las proteínas puede ser con los carbohidratos, o el ácido nucleico puede ser con el carbohidrato, se unen y forman moléculas chiquitas que ingresan a la célula.
También tenemos las vías de las pentosas, doctor. Las vías de las pentosas fosfatas, ruta de las pentosas y de las ribosas. Ellas forman el ADN y el ARN que la bacteria necesita para dividirse. También tenemos los fogacitos. No, disculpe, los flagelos. Los flagelos que hacen que la bacteria forme su citoplasma, su ribosa y su cromosoma. Esto hace que las bacterias se puedan mover, cada una de ellas, se puedan mover, comunicarse, así como dijo usted, habló. En el catabolismo, doctor. En el catabolismo catalizamos energía. Producto de desechos de fermentación. Ácido COS2 receptores de electrones. El anabolismo es la fuente de carbono. Es la fuente de carbono, síntesis de elementos de moléculas simples. Eso sería todo, doctor. Nicolás, es tu parte. ¿Está Nicolás? Si no está Nicolás, tranquilo. Continúe el siguiente, por favor. Puede continuar el que sigue, por favor. Y si solamente eran dos y no está Nicolás, damos por terminada la exposición. ¿Está bien? Creo que así es. A ver, doctor, disculpe. ¿Se me escucha? Disculpe, ¿se me escucha? Sí, Violet, sí. Ya, voy a continuar, doctor. Sí, ¿Cuánto algo breve. puede Bueno, poner? Sí, se escucha, Violet. algo breve, doctor. Como todo tipo de microorganismos requiere mucho de energía y prácticamente estamos hablando de lo que indicó mi compañera. Ahora, para que este tipo de bacterias quieran sobrevivir prácticamente, necesitamos una fuente de energía. Y para que puedan tener energía tenemos dos tipos, los fototrófos y los quimiolitrófios. Ahora, estos dos tipos son diferentes porque los fototrófos adquieren mediante una exposición solar directamente y los quimiolitrófilos requieren por otro tipo de adquisición. Y aquí estamos hablando de compuestos orgánicos y inorgánicos. Estas dos lo que van a generar posteriormente es una fuente de carbono, ya sea antrófos o heterótrofos. Los dos tienen diferentes caminos, pero lo que quieren llegar es que últimamente ellos generen una fuente de hidrógeno y de electrones. En la siguiente PPT, en la siguiente diapositiva, ya. Así como requieren de energía, también requieren para su supervivencia una cantidad de oxígeno. Y este oxígeno tenemos tanto, de acuerdo a nuestra clasificación de bacterias que nosotros reconocemos que son las aerobias y las anaerobias. Estas requieren, ni que sí, necesitan parte fundamental, son la presencia de carbono, lípidos, aminoácidos y compuestos inorgánicos. Y lo que van a hacer es mediante la liberación de productos o desechos prácticamente. Ahora, ¿cómo van a sobrevivir mediante este tipo de metabolismo las bacterias? Mediante el oxígeno, los aerobios van a respirar, o
sea, que requieren bastante de oxígeno para que puedan su supervivencia. En cambio, el metabolismo de la bacteria anaerobia requiere más el mecanismo de fermentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se va a hacer el uso, sobre todo aquí, de la cantidad de oxígeno. A ver, siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tipo de bacterias van, tanto las anaerobias y aerobias, tienen la capacidad, uno, la anaerobia, que vemos en el lado izquierdo, sean obligadas en sí, que requieran y liberen prácticamente el oxígeno, van a liberar en su entorno para que puedan estas sobrellevar y sobre todo, ¿no? Poder generar algún tipo de acciones a nivel de los procesos biológicos, a nivel de su entorno que se encuentra sobre todo aislado. En cambio, las bacterias aerobias, aquí lo que sí se necesitan, sí o sí, son la presencia del oxígeno, a comparación a anaerobia. Anaerobia no requiere, pero sí van a estar en un entorno obligado de que liberen. Entonces, la aerobia lo que va a producir es que requieran, uno, de oxígeno, y dos, estas puedan tener la capacidad de producir mediante el oxígeno una energía. Entonces, es parte fundamental para su supervivencia. Y más allá de que, bueno, nosotros vamos a encontrar en el grupo de aerobias la presencia de lactobacillus, las pseudomonas, los estafilococos y sobre todo los microbacterios. Eso es todo. Gracias. Qué bien, doctores. Gracias, gracias por hacerlo tan simple y sencillo. La última parte me gustó mucho su clasificación que hicieron, porque el metabolismo básicamente, bueno, hay muchos tipos de metabolismo, ¿verdad? Ya sea respiratorio, para conseguir su oxígeno, ya sea, o sin oxígeno, ¿no? Para conseguir las energías, ¿no? La última parte estuvo bien, solo que tengo una pregunta que hacerles. Pongan ahí, por favor, la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, por favor. ¿Cuál sería no, la anterior. ¿Cuál sería la diferencia entre un anaerobio facultativo y un aerobio facultativo? ¿Es lo mismo o es diferente? Son diferentes, doctor. ¿Por qué? Una necesita oxígeno y la otra no. Pero son facultativos los dos. Si es facultativo, quiere decir que vive con oxígeno y sin oxígeno, ¿verdad? Ujú. Y el anaerobio vive con oxígeno y sin oxígeno. Una se Doctor, desintegra fácilmente y la otra no. ¿Quién tiene otra idea? bueno, en los dos, los aerobios son obligados de por sí y los, claro, son facultativos, exactamente. La diferencia aquí es creo que mayormente estamos hablando sobre la oxidación a pesar de la oxigenación, la oxidación de los otros elementos como las grasas, los azúcares. Pero al final serían lo mismo o no? Porque miren, el anaerobio facultativo vive con o sin oxígeno, así, simple. Vive en un ambiente aerófilo y un ambiente anaerófilo. Se acabó. Y el Una, aerobio, La diferencia puede sí. ser que el anaerobio pueda obtener su energía a través de un proceso de fermentación, a diferencia de los aerobios, que no tienen esa capacidad de obtener esa energía por fermentación. Y cuando el aerobio está en un ambiente anaeróbico, ¿cómo lo tiene? Podría ser que entraríamos al ciclo de Krebs, que podría obtener la energía de ahí. Pero está en un ambiente anaeróbico. Doctor, sí, bueno, en ambos casos sí habla del oxígeno, ¿no? Pero en este caso es su capacidad para, el anaerobio no necesita de oxígeno, pero puede sobrevivir en presencia de oxígeno. ¿Tendría que ver algo con eso? O sea, porque hay organismos que son microaerófilos, ¿no? Que pueden tolerar el oxígeno a pequeñas cantidades y no es que lo usen el oxígeno. Eso hay que hablarlo. Mire, la verdad que también es un tema un poco profundo. Yo también lo voy a buscar un poco porque me pareció algo medio extraño, ¿no? Para mí es lo mismo, para mí es lo mismo. Sería bueno que compartan de qué referencia lo sacaron para Sí, poder claro. leerlo. Y la siguiente semana, Doctor, claro, el anterior. ¿tienen Y ahí el quería, artículo de lo sacaron? Si por favor pudieran compartirlo en el grupo de WhatsApp, excelente. Para yo Sí, leerlo lo voy a buscar, doctor, y y lo la próxima comparto. semana
Yo les busco una información más o mejor entendida en esta parte, porque también me quedan muchas dudas, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero si lo clasifican de diferente forma, yo creo que puede tener algo diferente y es importante subir de eso. Listo, doctor. Esta parte terminaron muy bien. Ahora, siguiente grupo, por favor. El siguiente grupo. Ok. Sí, doctor. Muy bien, voy a empezar. Bien. Buenos días. Nosotros vamos a presentar el grupo 2. Nicolás, tu audio. Ya sé que cuando el audio se prende, si no te voy a decir Nicolás, y ya Nicolás ya sabe, ¿no? Bueno, doctor, nosotros vamos a presentar el grupo 2. ¿Se me escucha? ¿Para poder continuar? Y se le escucha muy bien, puede continuar. Ya, listo. Bueno, doctor, buenos días, compañeros, también buenos días a ustedes. Bueno, mi grupo está conformado por la doctora Jocelyn Gabriela Gavilán, por Carolina Torres Marrufo, por Marian Rosemary Villafani, quienes habla Geraldine Herencia. Bueno, el tema de hoy es el tema de crecimiento microbiano. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Rosemary, siguiente. Bien. Bueno, en la parte de introducción vamos a hablar sobre el crecimiento microbiano, la cual en este caso nosotros vamos a hablar, y quiere decir el aumento del número de células, más no de su tamaño. Estas, al acumularse, al desarrollarse, al crecer, van a formar poblaciones, o también como nosotros conocemos como colonias microbianas, en las cuales estas pueden estar conformadas por cientos, miles o millones de microorganismos. Además, muchas de las bacterias, bueno, tienen dos grandes características. Estas que pueden sobrevivir en un ambiente muy pobre de nutrientes, y también que se pueden desarrollar en un corto periodo de tiempo. Bueno, por ello también, hablando en general, es muy importante que nosotros conozcamos al menos qué factores provocan el desarrollo de esto, de su crecimiento, por el tema de que nos podrían dar dos grandes ventajas a nosotros, en el sentido de que nosotros que podríamos frenar el desarrollo de estas bacterias en nuestro cuerpo, que son los que provocan enfermedades. Y la otra es la que nos puede beneficiar a nosotros, que es el que, como bien conocemos, tenemos bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, entonces podemos incitar a más desarrollos de esta. Bueno, Creo que se le fue la señal a Geraldine. Creo que se le fue su señal. Si alguien del grupo puede continuar, por favor, le agradecería hasta que ella pueda entrar nuevamente. Creo que está exponiendo y no se escucha, ¿verdad? ¿Pueden avisarle, por favor, que no se está escuchando su posición? ¿O quién pueda reemplazarla para hablar de esa parte? Sería bastante, por favor. Ya entró nuevamente Geraldine. O... Ingresando.
Geraldine, ¿me escuchas? Creo que Geraldine su señal está mal o tiene algún problema. ¿Quién más va a exponer en ese grupo, por favor, para que pueda ir avanzando hablando su parte? Y cuando Ok, Geraldine... ok. Ya. Si hablamos de crecimiento de cultivos bacterianos, en microbiología determinar los microorganismos directa por conteo o indirectamente y medir su actividad metabólica, pues también es muy importante, ¿no? La división celular. El crecimiento celular, como lo estaba mencionando mi compañera Geraldine, se refiere al aumento de número de bacterias y no al aumento de tamaño de estas células individualmente. Eh, bueno, las bacterias normalmente se reproducen por fusión binaria. Algunas especies también se reproducen por gemación. Estas forman una pequeña región del crecimiento inicial, que es el brote, que crece hasta alcanzar el tamaño similar a la de una célula parental, para luego poder separarse de ella, ¿no? Ciertos actinomicetos, que son unas bacterias filamentosas, se reproducen por cadenas de conidiosporas, que es una espora asexual. Otras especies simplemente por fragmentos se separan y luego forman nuevas células. El siguiente, fases de crecimiento. Tenemos 4 fases de crecimiento: la fase estacionaria, de registro, de muerte celular y de retraso. Eh, con respecto a la fase estacionaria, perdón, a la fase de retraso, durante un periodo de tiempo, el número de células va a cambiar un poco porque no se van a reproducir inmediatamente en un nuevo medio. Este es un periodo de poco o de ninguna división y puede durar desde más o menos una hora hasta varios días, ¿no? Durante este tiempo, a pesar de que no se van a reproducir, las células no se van a encontrar inactivas. La población microbiana atraviesa un periodo de una inactividad metabólica que va a implicar la síntesis de enzimas y de diversas moléculas. Es decir, hay actividad de preparación, pero no hay una actividad de producción inmediata, ¿no?, de células. La fase de registro. Las células van a comenzar en esta fase a dividirse y van a entrar en un periodo de crecimiento llamado fase logarítmica o fase de crecimiento exponencial. La reproducción celular es más activa durante este periodo y el tiempo de generación, que es un intervalo durante el cual la población se duplica, alcanza un mínimo constante. Esta es una fase de mayor actividad metabólica. La fase estacionaria. Si la fase de crecimiento continúa sin controlarse, se va a formar una gran cantidad de células. Con el tiempo, la velocidad de la reproducción va a disminuir si con el tiempo la velocidad de reproducción disminuye, el número de muertes va a aumentar, ¿no? El recuento de células microbianas es equivalente al número de células nuevas y la población se va a estabilizar, ¿no? Este periodo de equilibrio, ¿no?, que nacen nuevas células y otras mueren, se llama estacionario. La causa de cese del crecimiento exponencial no siempre es claro. Las razones pueden ser el agotamiento de nutrientes, la acumulación de desechos y puede ser también los cambios de pH, que van a ser estos perjudiciales para la célula y van a llevar a su muerte, ¿no? La fase de muerte celular. El número de muertes finalmente va a superar al número nuevo de células, ¿no? Ya no hay ese equilibrio y la población entra en una fase de muerte logarítmica. Esta fase continúa hasta que la población ha disminuido a una pequeña fracción del número de células, o sea que es menor, ya como estaba explicando, ¿no? Ya no es como el anterior que había un que era equivalente, ¿no? Nacían nuevas y morían y nacían, ¿no? En este caso ya llega un punto en el que se estabiliza y ya se produce la muerte celular. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Ah, También ha sido disculpe, claro. disculpe.
Geraldine, hola, ya ingresaste. Geraldine, puedes hablar esta parte que te faltó, tranquila. Este Sí, cabeza de por problemas ahí en el internet. Pueden ponerle sus diapositivas, por favor. serían factores. No, adelanta. Ahí. Sí. Listo, Geraldine, puedes empezar. A ver, espera un segundo. Un segundo. Ya. Bueno, en factores de crecimiento para el desarrollo de los microorganismos, vamos a hablar sobre que hay algunos, bueno, los microorganismos en sí, algunas bacterias, pueden sobrevivir en temperaturas que son ideales para nosotros, así como también pueden vivir en extremos. Bueno, en este caso estamos hablando de los factores físicos en el área de temperaturas. En este caso, según la preferencia de algunas bacterias, con respecto a las temperaturas, vamos a encontrar los psicrófilos, que son microorganismos que pueden sobrevivir en un ambiente muy frío, los mesófilos, que sobreviven en temperaturas moderadas, y los termófilos en temperaturas muy altas o de calor, o de mucho calor. En este caso, bueno, hablando en general, podemos observar en el cuadrito que está al costado de esta clasificación, de que hay bacterias en sí que sí, como bien estaba mencionando, pueden sobrevivir en temperaturas extremas, pero eso no quiere decir que sea lo ideal para ellos. Con esto voy a explicar un poco. Es decir, tienen una temperatura extrema, pero también tienen una temperatura mínima o ideal. En este caso, la diferencia va a ser que en la temperatura máxima su desarrollo y crecimiento va a ser de una manera lenta y en pocas cantidades, hablando del tema de la población. Y en la temperatura ideal, aquí bueno, obviamente también sobreviven, pero lo van a hacer de una forma rápida y en colonias muy grandes. Bueno, los factores químicos, estamos viendo el punto del carbono, en el cual este es el que da el esqueleto estructural a cada célula viva. El oxígeno, aquí vamos a hablar sobre bacterias aerobias, anaerobias. El nitrógeno, azufre y fósforo, el cual estos van a ayudar a sintetizar las proteínas, así como también el ADN y el ARN. Y los oligoelementos, que estos, bueno, son otros tipos de minerales, pero que se van a encontrar en pequeñas cantidades. Bueno, en el factor orgánico, aquí vamos a ver dos tipos de bacterias. Acá vemos las bacterias que que producen sus propias enzimas para poder sintetizar las proteínas. Y por otro lado están las bacterias que no producen estas enzimas, por ello necesitan un agente externo, un medio externo en el medio ambiente para poder sintetizar estas proteínas. Y listo, doctor. Bueno, esta era mi parte. Muchas gracias. Gracias, Geraldine, por tu esfuerzo de ingresar. Vi que estabas ingresando por varias Sí, partes. Qué bueno que estés eso nuevamente. esperaba. Sí, Muchas gracias, gracias. gracias por el grupo, muy bueno. Y una consulta de sus exposiciones. Ustedes saben que las bacterias viven en una temperatura del cuerpo, ¿verdad? 37 grados, 36 grados. ¿Ustedes sabían que las bacterias, para que puedas mantenerlas por muchos años, se congela a -80 grados? ¿Saben eso? En se llama un refrigerador de -80. Si es -80 grados, ¿qué tipo de clasificación según la temperatura se le consideraría a esa bacteria? Justo la doctora Geraldine que expuso. Si ella vive a -80. -80 grados, no, había hasta -10 según el libro donde había Ya, pongámonos información. en el caso de la vida real, ¿no? Porque las bacterias, todos los microorganismos, se congelan para que puedas tú transportarlas, para que puedas guardarlas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y quedan ahí. Se las colocan en un refrigerador de -80 grados. ¿Qué clasificación de la que tú pusiste sería ese Bueno, microorganismo? mm, a ver, para ser honesta, doctor, no encontré bueno, no he visto ese nombre como para poder indicar, pero Yo sí, creo que podría ser una termófila, pero recuerden, termófila es una bacteria que se encuentra en sus capacidades metabólicas, ¿verdad?
Las Doctor, pero las termófilas son las... termófilas se supone que son las que aguantan temperaturas de calor, más no a menos 0 de frío. grados. Ah, entonces ahí escuché mal, entonces. Ya, pero si me está en menos 80, si está en menos A 80, ver, ¿qué sería? Yo creo de que un también mínimo, sería... ah, Claro, pero la termófila que tú hablabas son bacterias que pueden vivir, o sea, cumplen sus funciones metabólicas en temperaturas altas, ¿verdad? claro, o sea, lo van a hacer, pero como bien mencioné, van a hacer su crecimiento de una manera lenta, muy lenta y en pocas cantidades a comparación de que si fuera en su medio ideal. Ya, ok. Eso hay que buscarlo, ¿ya? Porque las menos 80, que tú las pones en un refrigerador, ellas están vivas, pero están inactivas. Están en un estado G0. Necesitan mínimo cantidad de nutrientes. Lo mínimo, casi nada. Pueden estar años de años de años. Se coloca un Eppendorf, se coloca medio de cultivo BHI y glicerina y la bacteria. Y lo congelas a menos 80, lo dejas ahí por años de años de años. Sacas, las reactivas un poquito, lo pones en un caldo BHI y ya crece nuevamente. Es una técnica muy interesante e importante para el tema de conservar microorganismos en el laboratorio. Todos los laboratorios tienen una refrigeradora de menos 80 donde lo guardas. Este punto, doctora, compártame la literatura, igual que el otro colega del grupo anterior, de dónde sacó esa información para verla, ¿ya? Y discutirla la próxima semana. Más información de eso. Otro punto que habló Carolina, acerca de las curvas de crecimiento. Algo interesante que les puede servir a ustedes conocer es que cada bacteria tiene una curva de crecimiento diferente. ¿Ok? Cada bacteria, cada bacteria. Por ejemplo, acá tengo una imagen, la saqué de internet, lo voy a compartir con ustedes. Mira acá, de Google. ¿Logran ver esta curva de acá? Esta curva de acá, logran ver, ¿verdad? Normalmente, las bacterias están en una fase estacionaria al inicio. Porque miren, yo les comentaba, la bacteria tú la tienes en una refrigeradora a menos 80. Está a menos 80 ahí 2 años. Tú quieres activarla, ¿ok? Sacas ese Eppendorf, porque en Eppendorf se guarda, sacas 100 microlitros y lo llevas a un caldo de cultivo de 3 ml, un tubo. Pones ahí y la bacteria va a comenzar a crecer nuevamente, lentamente, porque está dormida 2 años. El protocolo normal es, agarro ese tubo de 13 ml, lo dejo 24 horas, ¿ok? Porque la bacteria va a encontrar una fase de latencia. Está como que dormida, media descasi. No está muerta, pero está en un estado de latencia. Luego, a 24 horas, sacas 100 microlitros y lo llevas a un caldo ya no de 13 ml, sino de 50 ml. Y tú vas a ver que la bacteria va a comenzar a proliferar nuevamente. Esa proliferación, ese crecimiento, se evalúa en una escala de McFarlane, en un espectrofotómetro. Es un equipo espectrofotómetro donde tú colocas el tubo de ensayo y ya te va a decir cuántos microorganismos están ahí. Pero siempre la comparación es con un tubo de ensayo limpio. El tubo de ensayo limpio es el tubo 0 y el tubo contaminado te va a decir, ok, según la escala de McFarlane está en 1, en 2, en 3, en 4. Pero las bacterias van a crecer un punto máximo, que es la fase exponencial que habló la doctora. Ese punto de fase exponencial máxima, en el límite exacto, miren acá, entre la fase estacionaria y exponencial, en este punto, ¿logran ver acá mi puntero? ¿Verdad? ¿Logran ver mi puntero acá? Ya. En ese punto es importante reconocerlo, porque es el punto tope donde tú debes comenzar a trabajar la contaminación microbiana de los canales radiculares cuando haces tratamientos de contaminación bacteriana. Por ejemplo, el fecalis, ojo, el fecalis tiene el punto de crecimiento máximo a 7 horas. O sea, tú deberías utilizar el fecalis desde que lo metes al tubo de ensayo y lo dejas ahí para que crezca 7 horas. No menos, no más. Para que tú puedas trabajar el fecalis de una forma correcta y él se pueda reproducir, crecer y contaminar. Si tú quieres evaluar un procedimiento de descontaminación. ¿Me entendieron? Por ejemplo, Streptococcus mutans, 17 horas. O sea, este punto de acá que estoy marcando, el ajuste del límite entre exponencial y estacionaria, es 17 horas. Lactobacillus casei, ¿verdad? Lactobacillus, 17 horas también. Esto se hace con la función de obtener el pico de crecimiento de las bacterias para una contaminación correcta en un procedimiento de investigación clínica, que usted quiera, investigación de laboratorio.
¿Ok? Entonces, que les quede claro que la curva de crecimiento es diferente para cada microorganismo. ¿Cómo lo sé? Se hace en un laboratorio. Tú te compras X bacterias y no sabes nada de ella. Ok, lo haces. Viene liofilizada. Normalmente, si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación microbiológico, van a comprar sus bacterias que vienen liofilizadas, o el laboratorio donde van a hacer, el profesor puede tener una bacteria congelada a -80 y se las puede prestar. ¿Ok? Entonces, generalmente, y luego de eso tienes que ver la fase de crecimiento exponencial. ¿Cuál es la máxima fase? ¿Por qué, doctores? Porque después de la fase exponencial viene la fase estacionaria, donde ya no hay cambios de turbidez. Normalmente tú vas a ver, por ejemplo, turbidez 0.5 en la escala de Marfan a la primera hora. ¿Ok? A la segunda hora hay 1, a la tercera hora hay 2, a la cuarta hora hay 5, hay 7, llega justo a la hora 7. A 7 horas de crecimiento llega 7 de Marfan. Pero cuando tú vas a ver hora 8, hay 7.1, hora 9, 7.2, hora 10, 7.8. Entonces, tú te das cuenta cuando el crecimiento ya se ralentiza o se pone lento o despacio, me indica que ya estás en el proceso de fase estacionaria. Entonces, de eso el laboratorio se indica para poder nosotros tener la fase exponencial de crecimiento y poder hacer contaminación. Esa es la parte más importante que deben conocer ustedes. Fase estacionaria es la fase donde la bacteria está reactivándose, que puede ser 24 horas, ¿no? Y la exponencial es cuando ya comienza al pico, ¿no? De crecimiento, que depende de cada bacteria, tiene un pico de crecimiento diferente. ¿Está bien? Yo creo que nos quedamos hasta ahí. El tercer grupo lo va a tener que exponer la siguiente semana, ¿ok? Yo creo que ya ahí quedamos por hoy. Son 11:55, la hora de salida. Entonces, doctores, eso sería todo por hoy. ¿Está bien? El tercer grupo que le toca exponer hoy lo hace la siguiente semana, igual 9:35. ¿Está bien? Eso sería todo conmigo. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Listo, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Cualquier cosa por WhatsApp. Chao, chao. Buenas tardes, doctor. Chao, 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 chao.